Unidad 4. Equipos PET y SPECT. Tipos. Hay gamma cámara simple. Es una gamma cámara colocada sobre un gantry que únicamente permite movimientos de traslación vertical y de giro a derecha e izquierda. Permite realizar estudios planares bidimensionales localizados y son menos frecuentes. Gamma cámara de cuerpo entero. La gamma cámara va montada sobre un sistema que permite la traslación horizontal de los cabezales o de la camilla de exploración, pudiendo realizarse un barrido de todo el cuerpo y destacando la distribución del radiofármaco y la localización de la lesión en una sola imagen. Se usan principalmente para rastreos corporales totales. En los estudios planares se representa una imagen bidimensional de una realidad tridimensional. Cada píxel contiene la suma de la actividad total de todos los fotones emitidos a distintas alturas, es decir, la actividad que se encuentra por detrás o por delante de un objeto se superpone a la que proviene de dicho objeto. Esa superposición de estructuras dificulta la localización exacta del objeto. La tomografía computarizada por emisión de positrones realiza una imagen tomográfica correspondiente a un plano o corte a partir de la radiación emitida por el radiofármaco, permitiendo la localización más exacta de la lesión. Dependiendo del tipo de radionúclido utilizado, se utilizan dos tipos de tomografía computarizada en medicina nuclear: SPECT y PET. En el SPECT, en la tomografía computarizada por emisión de un único fotón, o SPECT, se detecta el fotón de radiación emitido por un radionúclido que se encuentra en el interior del paciente. Consiste en una gamma cámara con uno o varios detectores que giran alrededor del paciente, obteniendo imágenes planares desde distintos ángulos. A partir de estos cortes axiales se pueden reconstruir una imagen tomográfica tridimensional. La trayectoria que describe el cabezal alrededor del paciente puede ser circular, elíptica de 360 o 180, SPECT miocárdica, y siempre se ajusta a la posición de la camilla y el cabezal para que el radio de giro sea menor posible. Al detector estará más cerca del paciente. Colimador más cerca del paciente hace que tenga más resolución espacial. La imagen planar adquirida en un ángulo determinado se llama proyección. La imagen planar adquirida en un ángulo determinado se llama proyección. Las proyecciones pueden adquirirse de dos maneras: adquisición SPECT and shot, adquisición continua. En la adquisición SPECT and shot, paso y disparo, los detectores están quietos mientras se adquiere una proyección. Al acabar giran hacia una nueva posición y comienzan la siguiente proyección. Adquisición continua. Los detectores se mueven continuamente, adquiriendo de una manera continua a cada ángulo prefijado. Cambian de proyección de una imagen planar a otra diferente. La modalidad de adquisición, movimiento angular y tiempo de adquisición son elegidos por el medio especialista o por el técnico dependiendo del tipo de estudio o exploración que se realice. Todo esto que hablamos es sobre SPECT. En general se describen las paradas de adquisición o proyecciones del estudio en términos de movimiento angular, expresando la cantidad en grados angulares entre diferentes proyecciones. Cuanto mayor sea el número de proyecciones, mayor será la resolución de la imagen, pero también será mayor el tiempo de adquisición. Posteriormente, las proyecciones son proyectadas informáticamente sobre algoritmos matemáticos. Como un SPECT consiste en la adquisición de muchas imágenes gammagráficas, requerirá mucho más tiempo que una gammografía planar simple. El objetivo final del SPECT es el diagnóstico por imagen, obtener la resolución ideal en el menor tiempo de la exploración posible. Se han diseñado SPECT con varios detectores multicabezales que rastrean simultáneamente una porción del perímetro deseado, disminuyendo de esa manera el tiempo de adquisición. La atenuación que sufre la radiación al atravesar distintos espesores corporales o estructuras de diferente densidad se puede corregir adquiriendo imágenes de transición, bien con fuentes externas de radiación y o usando un test
SPECT-C en la técnica híbrida SPECT-C. Se obtiene así un mapa diferente de coeficientes de atenuación de la zona estudiada para poder compensar su efecto en la imagen. Las principales aplicaciones del SPECT se encuentran en cardiología, oncología, estudios de perfusión cerebral y algunas patologías óseas. El PET. El PET en la tomografía por emisión de positrones o PET se detectan los dos fotones de aniquilación emitidos por radionúclidos emisores beta positivo. Al emitirse una partícula beta positivo, esta interacciona con los átomos del medio que atraviesa hasta que choca con un electrón y se produce la reacción de aniquilación, emitiendo simultáneamente dos fotones de 511 keV en la misma dirección, pero en sentido contrario. El PET se basa en la detección simultánea de los dos fotones de aniquilación cuando dos fotones con la misma dirección, con la misma energía, 511 keV, y en coincidencia, es decir, en un intervalo de tiempo de orden nanosegundos. En este caso no es necesaria la colimación absortiva. Colimadores. Si la llegada de un fotón a un detector no se acompaña de la detección de otro fotón en el detector opuesto y dentro de la ventana de coincidencia, el evento es descartado. Este sistema de filtro basado en la coincidencia de los fotones se llama colimación electrónica. Gracias a esto, la sensibilidad alcanzada en la imagen PET es superior a la de otras imágenes obtenidas en medicina nuclear. Colimación electrónica se basa en el PET, positrón y electrón aniquilación. La densidad y número atómico efectivo de los cristales de NAL T1 no son ideales para detener o detectar los fotones de 511 keV. Los cristales de bigermanato de bismuto, BGO, con una densidad y un número atómico efectivo mayor a Z igual a 74, son los cristales más usados para imagen en PET. Otros cristales de nueva generación como el orstilato de lutecio, LSO, o el orstilato de gadolinio, GSO, combinan la densidad del BGO con una mayor eficiencia de detección y mejor velocidad de respuesta. Los PET más antiguos contaban con 3, 8 o 8 anillos detectores, conceptos entre ellos para eliminar los fotones detectados fuera del plano tomográfico de interés. Se denomina adquisición en 2D. Los PET más actuales tienen septos retráctiles entre los anillos. Al retirarlos se incrementa la sensibilidad debido a que se detectan más pares de fotones coincidentes. A esta técnica se le denomina adquisición 3D. En la adquisición 3D, la presencia de fotones dispersos o de fotones coincidentes aleatorios también aumenta y disminuye la resolución de la imagen. Uno de los problemas del circuito de coincidencia es la detección de sucesos aleatorios que se presentan en los circuitos de detección como fotones de aniquilación emparejados. En realidad son dos fotones que surgen de dos sucesos distintos de aniquilación positrónica y no son útiles para reconstruir la localización del evento. En algunos casos solo se detecta un único fotón, suceso único, o ninguno, ausencia de sucesos, debido a la dispersión de los fotones por el efecto Compton. Se puede localizar los sucesos erróneamente. La falta de colinealidad también genera errores en la localización del evento. Ver más adelante. La resolución espacial del PET es excelente, pero está limitado por dos fenómenos físicos, PET y limitaciones. Los positrones son emitidos con diferentes energías cinéticas. Positrones de alta energía como el 150, 68 GA o 82 RB pueden atravesar varios milímetros del tejido antes de que tenga lugar la reacción de aniquilación. La localización del evento se sitúa a cierta distancia de la localización verdadera. Esto afecta la habilidad para reflejar la verdadera biodistribución del radiofármaco en el paciente. El suceso de aniquilación puede incorporar las energías cinéticas residuales del positrón y del electrón con el que choca. Esto provoca una pequeña desviación de la colinealidad teórica de 180 grados. Se crea entonces una incertidumbre espacial de 1 o 2 milímetros en la localización del suceso. Este fenómeno se denomina falta de colinealidad entre los dos fotones de aniquilación.
Una de las grandes ventajas del PET es que los radionúclidos emisores de positrones suelen ser isótopos de elementos biológicos constituyentes del cuerpo humano, lo que permite estudiar cualquier proceso fisiológico. Existen isótopos de emisores de positrones del oxígeno 150, del carbono y del carbono 11C y del nitrógeno 13N, pero el radionúclido más utilizado es el 18F en PET. Y el radiofármaco más habitual es la fluorodeoxiglucosa FDG. 18F-FDG. Una característica importante de la técnica PET es que usando una fuente de radiación externa se puede calcular la atenuación que sufren los fotones al atravesar los diferentes tejidos. La corrección de atenuación es más precisa que para el SPECT y permite el análisis cuantitativo de la actividad emitida desde un punto. Esta cuantificación se expresa en valores de Standardized Uptake Values o valor de capacitación estándar. La corrección de la atenuación se puede realizar con fuentes externas de radiación y gamma. Una desventaja de los emisores de positrones, o sea del PET, es su corto semiperiodo, lo que obliga a contar con un ciclotrón in situ si se quiere disponer de ellos. Esto eleva el coste de estos radiofármacos y provoca su baja disponibilidad en hospitales. Las áreas de aplicación de la PET son oncología, cardiología y neurología. Una de las técnicas híbridas más habituales en medicina nuclear es el PET-TC. Combina la información anatómica con la TC y la información funcional de la PET. La cámara PET-TC consiste en un TC acoplado a un PET. Con los dos instrumentos están en general en el mismo gantry. El paciente permanece en la misma cama y en la misma posición mientras se realizan las dos exploraciones. Puede generar un mapa de atenuación para corregir el efecto de atenuación de los fotones emitidos por la reacción de aniquilación. Comparación de PET y SPECT. La PET ofrece más sensibilidad y resolución que la SPECT. Además, ofrece una mayor flexibilidad a la hora de marcar biomoléculas con radionúclidos emisores de positrones. Sin embargo, es una técnica mucho más cara y se requiere la presencia de un ciclotrón in situ para aprovechar todas sus posibilidades. Hablamos de la PET. La técnica SPECT, en cambio, es mucho más barata y los sistemas son más manejables al usar radionúclidos más habituales en medicina nuclear 99 MTC. En cambio, la SPECT suele aplicar la mayoría de procedimientos ya realizados. También se han desarrollado sistemas de SPECT de doble cabezal sin colimadores, capaces de detectar los fotones de 511 keV provenientes de radionúclidos emisores de positrones usando circuitos de coincidencia, obteniendo una resolución mayor que con radionúclidos gamma. PET, unidad 5, tomografía por emisión de positrones. Fundamentos PET. La técnica PET, tomografía por emisión de positrones, consiste en la administración al paciente de un radiofármaco con un radionúclido emisor de partículas beta positivo, tienen que estar a 511 keV, y en la detección de los dos fotones, gamma, surgidos de la reacción de aniquilación. Para la realización de una prueba PET son necesarios 3 elementos: ciclotrón, laboratorio de radiofármacos PET y cámara PET. 1. Ciclotrón. Sistema de producción de radionúclidos consiste en la aceleración de partículas cargadas con las que se bombardea un blanco, dando lugar al radionúclido de interés. Algunos de los radionúclidos más habituales en un ciclotrón son 15O, 11C, 13N y 18F. El 18F es el más usado en PET, pero es más caro. La inyección es directa. 2. Laboratorio de radiofármacos PET. Una vez producido el radionúclido es necesario incorporarlo a la molécula de interés. El proceso de síntesis y marcaje de los radiofármacos PET está automatizado gracias a la disponibilidad de módulos de síntesis automáticos para los radiofármacos más comunes. Antes de la administración de los radiofármacos PET deben superar algunos rigurosos controles de calidad. Cámara 3. Cámara PET. Consisten en varios anillos de detectores colocados en serie. Los detectores suelen ser cristales de bigermanato de bismuto, BGO,
e incorporan eventos de aniquilación a la imagen solo cuando los dos fotones son coincidentes, colimación electrónica. A partir de la localización de los eventos son capaces de reconstruir la imagen tomográfica. Las cámaras PET pueden corregir la atenuación que sufre la radiación al atravesar el cuerpo. Esto puede hacerse con fuentes externas de radiación I-137CS y 68GE. O si trabajamos con un PET-TC, el propio TC nos proporciona los factores de corrección. La cámara PET explora a la vez una sección del paciente más o menos gruesa dependiendo del número de anillos que contenga. Esta sección se denomina campo de visión axial. Campo de visión axial explora a la vez una sección del paciente más o menos gruesas dependiendo del número de anillos. Cuantos más anillos, mayor será el campo de visión axial. El modo de adquisición puede ser 2D o en 3D, dependiendo de si se usan o no septos entre los anillos. En 2D se limita la coincidencia a planos paralelos, mientras que en 3D, ausencia de septos, se permite más coincidencias entre anillos con ciertos ángulos. El 3D será más sensible, pero el procesado y la reconstrucción posterior serán más complejos. La PET proporciona una alta resolución espacial y una sensibilidad mayor que otras técnicas, pero la gran ventaja de la técnica es la alta resolución biológica o de contraste, es decir, su capacidad para detectar pequeñas diferencias entre concentraciones de radiofármaco o semicuantificación. La 2D, septos entre dos cortes, baja dispersión y aleatoriedad, sensibilidad baja, mayor resolución, bio y contraste. La 3D elimina los septos intercorte, alta sensibilidad, alta aleatoriedad y dispersión, susceptibilidad a la actividad fuera de campo de visión. Tiene una sensibilidad alta, es más complejo y tiene menos resolución. Vale. Radionúcleos y radiofármacos. Los radionúcleos emisores de positrones en la PET suelen ser isótopos de elementos biológicos comunes, como el oxígeno 115 o el carbono 11C o el nitrógeno 13N. Aunque no existen isótopos emisores beta positivo del hidrógeno, el 18F tiene un comportamiento químico similar. Con ello es posible entonces marcar biomoléculas del organismo sin modificar su comportamiento, permitiendo estudiar y cuantificar fenómenos bioquímicos y fisiológicos in vivo y de forma no invasiva o in vitro. Vale. El radionúcleo más usado en PET es el 18F, el fluoruro 18F. Puede usarse tal para cual estudios óseos, pero el radiofármaco más importante en PET es el 18FDG. Esta molécula se concentra donde el metabolismo celular está aumentado, ya sea por causas normales, el cerebro, o por alguna patología como tumores. Las células cancerosas tienen el mismo metabolismo aumentado. La 18FDG atraviesa la membrana celular de la misma manera que la glucosa, por difusión pasiva, facilitada por proteínas transportadas. GLUT después es fosforilada por exoxinasa y se queda atrapada en la célula al no poder seguir la vía metabólica de la glucosa debido al átomo 18F. En células tumorales, la acumulación de 18F-FDG está aumentada debido a varias razones. Siguen un metabolismo preferentemente anaerobio, que activa las proteínas transportadas de glucosa, GLUT, y aumenta su número. Aumenta la actividad de la exoxinasa, HK, disminuye la actividad de la glucosa 6-fosfatasa. La exploración PET suele realizarse a los 45 y 60 minutos después de la inyección, ya que en ese momento se alcanza una fase de pletau máximo y la radiactividad detectada procede principalmente del cerebro, el miocardio y los posibles focos tumorales.
Técnica de exploración. La duración total de la prueba oscila entre 2 y 3 horas, siendo el tiempo de adquisición de una media de 40 minutos en los estudios de cuerpo completo y de 30 minutos en los del cerebro. Durante la exploración, la camilla del paciente se desplaza progresivamente por el centro de la cámara. Ese movimiento se define en las posiciones de camilla. 1. Preparación PET protocolo. 1. Preparación previa de PET. Como la glucosa compite con la FDG, es importante valorar el impacto del nivel de glucosa en el paciente antes de la prueba. Normalmente se requiere ayuno de 4 a 6 horas previas al estudio. Se debe medir el nivel de glucosa sérica y comprobar que no tiene un valor elevado. Los diabéticos pueden medicarse normalmente, pero no pueden administrarse su dosis de insulina dentro de las 2 horas previas al estudio. Los pacientes deben permanecer relajados en un sitio cómodo, tranquilo y con temperatura adecuada para evitar la captación de la FDG por músculo y tejido graso. 2. Radiofármaco de 5 a 10 mCi milicuris. Administrado por vía intravenosa, la dosis puede variar dependiendo del equipo y la forma de adquisición. Se debe calcular la dosis correspondiente para pacientes pediátricos. 3. Instrumentación. En el caso de la cámara PET no es necesario ningún ajuste. 4. Tiempo de espera. De 6 a 120 minutos tras la inyección. No es conveniente demorar el estudio más de 120 minutos por pérdida de actividad. 5. Posición del paciente. En decúbito supino acostado en la camilla de la cámara y en posición cómoda para evitar el movimiento durante la exploración. 6. Tipo de adquisición. De cuerpo completo o hasta los muslos en PET oncológico, de 5 a 10 posiciones de camilla y de una zona localizada en estudios cerebrales o cárdicos, una posición de camilla. 7. Proyecciones. En el caso de la cámara PET no es necesario escribir las proyecciones, ya que los detectores están dispuestos siempre en forma de anillo. 8. Tiempo de adquisición, número de cuentas. Para cada posición de camilla, unos 5 a 10 minutos, aunque depende del equipo con el que se trabaje. 4. Tipos de estudios. Estudios de cuerpo. En PET hay estudios de cuerpo entero, estudios cerebrales, estudios cardíacos y estudios combinados. PET. Estudios de cuerpo entero. Se pueden obtener imágenes 3D volumétricas del cuerpo entero en diferentes ángulos de observación, incluso en rotación. Las imágenes se pueden presentar siguiendo cortes paralelos a los principales ejes del cuerpo, coronales, sagitales y o axiales. Estudios cerebrales pueden presentarse igualmente en cortes paralelos a sus principales ejes y en 3D. Estudios cardíacos pueden presentarse igualmente en cortes paralelos a sus principales ejes, corto, largo, vertical y largo horizontal, y acompañados de los procesados propios de los estudios cardíacos, mapas polares, etc. Perfusión es igual a distribución. Estudios combinados. Consiste en la fusión de imágenes funcionales que proporciona la PET con pruebas como la tomografía computarizada o resonancia magnética, aumentando la especificidad de las dos técnicas. Corrige la atenuación. Y 5. Imágenes normales sin patología. A. Estudios oncológicos. Cuando se trata de estudiar procesos tumorales, es conveniente realizar un estudio de cuerpo completo en oncología. Como hemos visto, las imágenes pueden presentarse en cortes tomográficos paralelos a sus principales ejes o en 3D, imágenes volumétricas. Se pueden realizar varios análisis. Valoración visual o cualitativa, miocardio, mediastino y los hilos pulmonares y captación no fisiológica. En la valoración visual o cualitativa, un estudio normal mostrará una captación aumentada en cerebro y un poco menor en hígado, bazo, aparato gastrointestinal y vías urinarias, eliminación de la FDG. En el miocárdico, la captación varía de unas personas a otras, pudiendo ser muy intensa. En el mediastino y los hilos pulmonares, la captación es difusa y más intensa que los pulmones, perfusión pulmonar, que no captan FDG al estar llenos de aire. Cuando en un estudio PET con FDG no muestra uno o más focos de captación no fisiológica, se considera diagnóstico patológico, posible patología. Unidad 6. Unidad 6. Estudio isotópico del sistema musculoesquelético. Gamma cámara normal y gamma cámara SPECT.
Sistema musculoesquelético. La gammagrafía ósea es la exploración más frecuente en un servicio de medicina nuclear. Su principal campo de aplicación es el seguimiento de pacientes oncológicos con riesgo de metástasis óseas, aunque también se usa para detectar infecciones osteoarticulares, traumatismos, seguimiento de prótesis articulares. Vale. Introducción. La gammagrafía ósea tiene una alta sensibilidad, bajo porcentaje de falsos negativos. 2. Precocidad diagnóstica con respecto a otras técnicas como la radiografía. Los estudios isotópicos detectan cambios funcionales debido a ciertas patologías mucho antes que se manifiesten en una alteración anatómica. 3. Bajo coste del estudio. 4. Menor dosis de radiación absorbida frente a otro tipo de exploraciones. También tienen una baja especificidad, ya que una misma imagen puede corresponder a diversas causas, por lo que se requiere de una valoración conjunta con el cuadro clínico y otros medios diagnósticos, TAC, resonancia, análisis de sangre, etc. Los radiofármacos utilizados en gammagrafía ósea son: para gammagrafía ósea se utilizan disfosfonatos debido a su buena avidez por el hueso y su fácil marcaje con el 99 en metastable tecnecio. Uno de los más usados actualmente es el metilendifosfonato, tecnecio 99 metastable MDP. Excelente localización y estabilidad, el marcaje es sencillo y barato. Gammagrafía ósea. Los radiofármacos. El radiofármaco se administra por vía intravenosa y alcanza el hueso a través de la circulación sanguínea, incorporándose a este por adsorción química, adsorción con D, sobre los cristales de hidroxiapatita, fosfato de calcio del hueso. La intensidad de la captación depende de dos factores en gammagrafía ósea. 1. El grado de vascularización. 2. El grado de actividad osteoblástica. 1. El grado de vascularización ósea. A pesar de que la relación entre vascularización y captación no es lineal, se puede apreciar que si existe localmente un aumento del flujo sanguíneo, más intensa será la captación del radiofármaco y viceversa. Los tumores están más vascularizados porque tienen un mayor crecimiento e invasión de tejidos. 2. El grado de actividad osteoblástica. Cuanto mayor es la actividad osteoblástica, más intensa será la captación. La fijación en el hueso inmaduro y en los cartílagos de crecimiento es superior al resto del hueso. Gammagrafía pediátrica. También aumentará la captación de lesiones que estimulen la actividad osteoblástica, por ejemplo, enfermedad de Paget, proceso patológico en el cual los huesos crecen sin haber compensación entre la destrucción ósea y crecimiento. Además, la imagen del órgano diana, el hueso, se apreciará en los riñones y en la vejiga. Esto debido a que alrededor un 50 o 60 de la dosis inicial se deposita en el esqueleto y el resto se elimina por la orina. Hasta entonces queda circulando por el torrente sanguíneo, provocando un fondo en la imagen. Radiación que procede de otros órganos que no son el diana y no posee la energía característica del isótopo, ya que está fuera de mi rango de ventana. El aclaramiento sanguíneo es relativamente rápido. A las 3 o 4 horas solo queda en sangre un 10% de la dosis administrada y se puede realizar las imágenes de manera asequible desde un punto de vista de relación fondo-órgano diana. La mamografía con 67 gadolinio o con leucocitos marcados localiza focos infecciosos en hueso, con lo que pueden utilizarse esas exploraciones para complementar una gammagrafía ósea con difosfonatos cuando se sospecha infección ósea osteoarticular. Gammagrafía ósea. Técnica de adquisición. Tipos de adquisición en gammagrafía ósea. Gammagrafía ósea simple y gammagrafía ósea de 3 fases. En la de 3 fases hay primera fase o angiograma, gammagrafía ósea. Segunda fase, gammagrafía ósea precoz o polvascular óseo. Tercera fase, fase ósea o gammagrafía ósea tardía. Técnica de adquisición.
Tipos de adquisición: gammagrafía ósea. Con ella se valora la distribución final del radiofármaco en el esqueleto, con un tiempo de espera de administración de 2 a 4 horas, adquiriendo de las imágenes de la zona del estudio, por ejemplo, lesión única, o del cuerpo entero, por ejemplo, metástasis óseas. Tipos de adquisición: gammagrafía ósea de 3 fases. Primera fase o angiogammagrafía ósea. Se valorará en esta fase la perfusión sanguínea que alcanza el hueso, vascularización. En la segunda fase, en la gammagrafía ósea precoz o pool vascular ósea, a los 5 o 10 minutos se valorará la captación inicial del radiofármaco, vascularización más actividad osteoblástica. En la gammagrafía de tercera fase, fase ósea o gammagrafía ósea tardía, a las 2 o 3 horas se valora la captación del radiofármaco, actividad osteoblástica. En las 3 fases se obtienen gammagrafías en las que detectaremos la captación del radiofármaco. Vale. Patologías en gammagrafía ósea. Osteoporosis. Es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea. Así los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior, son más frágiles y resisten peor los golpes y se rompen con facilidad. Se ven en gammagrafía ósea. Artritis. La artritis es la inflamación o degeneración de una o más articulaciones. La artritis es una inflamación que afecta a la membrana sinovial. No la tiene todo el mundo. En esta enfermedad el líquido sinovial que sirve para lubricar se esparce por la articulación en lugar de ser reabsorbido como sucede normalmente, ocasionando una constante erosión del hueso y cartílago. La artrosis, todos la tenemos, es un proceso degenerativo crónico que afecta al cartílago, es decir, a la almohadilla que está entre los huesos de la articulación y que sirve para que no se rocen. Con el paso del tiempo el cartílago tiende a desaparecer, haciendo que roce y se produzca directamente entre huesos, provocando mucho dolor y la pérdida de flexibilidad en las articulaciones. Osteomelitis es una infección ósea causada por bacterias, hongos u otros gérmenes. Gammagrafía ósea. Rastreo óseo. La osteomelitis es una infección ósea causada por bacterias u otros gérmenes. Tratamiento: antibióticos para destruir las bacterias que están causando la infección. Objetivo del tratamiento: detener la infección y reducir el daño al hueso y los tejidos circundantes. Se puede necesitar cirugía para extirpar las partes muertas del hueso si la infección no desaparece. El espacio abierto que deja el tejido óseo que ha sido retirado puede llenarse con injerto óseo o material de relleno. Esto estimula el crecimiento de tejido óseo nuevo y la sanación de la infección. La osteomelitis es una infección ósea causada por bacterias u otros gérmenes. Se necesita el estudio en 3 fases y se observa la hipercaptación en las 3 fases del pie derecho porque he marcado leucocitos del paciente con radiofármaco. Los he introducido de nuevo en el paciente y estos han ido al lugar de la infección y han actuado. La enfermedad de Paget en el hueso, también conocida como enfermedad ósea de Paget, es un trastorno óseo crónico. Hay un proceso en el cual los huesos se descomponen y luego vuelven a crecer. Este proceso es anormal, hay una descomposición excesiva y un nuevo crecimiento óseo debido a que los huesos vuelven a crecer demasiado rápido y son más grandes y más suaves de lo normal, pueden sufrir deformidades y quebrarse fácilmente. Afecta solo a uno o pocos huesos, usualmente pies. Las causas de la enfermedad de Paget se desconocen. Los científicos creen que existe una combinación de factores ambientales y genéticos que contribuyen a causar esta enfermedad. Tratamiento: medicamentos. Para la enfermedad de Paget hay bifosfonatos
que ayudan a reducir el dolor óseo y detienen o hacen más lento el progreso de la enfermedad. También hay cirugía que permite que las fracturas estén en una mejor posición, reemplazar articulaciones como la rodilla y la cadera cuando hay artritis severa, realinear un hueso deformado para reducir el dolor en las articulaciones que soportan el peso, por ejemplo rodillas, reducir la presión sobre un nervio si el agrandamiento del cráneo o las lesiones de la columna afectan al sistema nervioso. Gamografía ósea. La DSR, distrofia simpática refleja, es una enfermedad osteomuscular crónica rara que se caracteriza por dolor con ardor intenso, rigidez, inflamación y cambio de color que con mayor frecuencia afecta a una mano. Los brazos, piernas y pies también pueden ser afectados por la DSR. Tratamiento, rehabilitación y terapia física, rutina de ejercicios, mejorar el flujo sanguíneo y disminuir síntomas, medicamentos, bloqueo de nervios simpáticos. Gamografía con leucocitos marcados, protocolo. Composición de la sangre. El plasma es un líquido transparente y amarillento donde podemos encontrar proteínas, nutrientes y desechos. La función función principal, dar soporte físico para transportar en su seno los componentes celulares de la sangre y los acelulares de manera que lleguen hasta la última célula del cuerpo humano. Se realice el intercambio de gases, nutrientes y se retornen los productos de desecho a los órganos encargados de su gestión. Células con diferentes funciones. Las principales son glóbulos rojos, transportan el oxígeno a todas las células del cuerpo. Son las células más abundantes de la sangre. Glóbulos blancos participan en la defensa del organismo contra los agresores externos. Plaquetas colaboran en la coagulación, ayudando a formar un coágulo que tapona la lesión de vaso sanguíneo y evita que salga la sangre. Cuando se produce una lesión en alguna zona del organismo, son técnicas basadas en la obtención de determinadas células del paciente, en este caso leucocitos, y la unión o marcaje a través de enlaces químicos de las células con el radiofármaco 99 metastable tecnecio HMPAO. Marcajes celulares se realizan en cabinas de flujo laminar de clase palito A. Cabina de seguridad biológica de clase 2. Este tipo de cabina tiene dos subtipos, el tipo A y el tipo B. En el tipo A el aire recircula en un 70% y en el tipo B el aire que recircula es solo el 30%, el resto es extraído. En la gamografía de leucocitos marcados sirve para las siguientes patologías: abscesos intraabdominales, acúmulos de pus situados en el interior de la cavidad abdominal, representan una forma de peritonitis localizada, delimitada por los propios órganos abdominales. La peritonitis es la inflamación del peritoneo, una membrana que consta de dos hojas. El peritoneo parietal que recubre las paredes internas de la cavidad abdominal y el peritoneo visceral que recubre total o parcialmente los órganos situados dentro de la cavidad abdominal. Esta inflamación ocurre a causa de una infección bacteriana o micótica. Enfermedad intestinal inflamatoria, término genérico que describe los trastornos que suponen una inflamación crónica del tubo digestivo. Tipos: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa provoca una inflamación duradera y llagas, úlceras del intestino grueso, colon y el del recto. En la enfermedad de Crohn, este tipo de enfermedad intestinal inflamatoria se caracteriza por la inflamación del tubo digestivo que suele extenderse adentro de los tejidos afectados. Se desconoce la causa exacta. Tratamiento: medicamentos antiinflamatorios, antibióticos, apoyo nutricional, cirugía. Aflojamiento protésico de origen séptico. Pie diabético, alteración clínica que se produce por mantener unos niveles de glucosa más elevados de lo habitual. Se caracteriza por la disminución de la sensibilidad del pie, en el pie, neuropatía, una disminución de la circulación de la sangre, isquemia. Ambos factores pueden predisponer una aparición de una ulceración en el pie.
Los injertos vasculares se utilizan para el reemplazo o reparación de arterias que representan alguna enfermedad que altera el flujo normal de sangre a través de las arterias importantes del cuerpo humano. Enfermedades obstructivas, oclusión por fibrosis, arteriosclerosis, malformaciones congénitas, etc. Enfermedades que alteran el flujo, aneurismas, embolismos, etc. La infección del injerto vascular es una complicación poco frecuente pero con alta morbimortalidad. Bueno, ya está. La utilización de leucocitos marcados para la visualización de focos inflamatorios en diversas patologías constituye en la actualidad una técnica de exploración habitual en medicina nuclear. Esta técnica proporciona un método rápido y específico para la detección del proceso inflamatorio e infeccioso basado en los mecanismos de infiltración celular. Este estudio se realiza en pacientes que se han sometido a una intervención quirúrgica y ha pasado menos de un año desde la intervención. También sirve para la espondilomielitis. Espondilo igual a vértebra. Inflamación de la sustancia medular de las vértebras también se denomina espondilitis y mielitis simultáneas. La espondilitis es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones de la columna vertebral y de las sacroiliacas, en la unión de la pelvis con la columna vertebral, y la mielitis es la inflamación de la médula espinal. Esto es para gamografía con 67 Ga, la espondilomielitis. Bueno, ahora pasamos a los test o tipo para ayuda. En una gamografía simple permite realizar estudios planares bidimensionales localizados, verdadero. La cámara PET utiliza varios anillos de detectores colocados en serie para evitar la captación de la FDG por músculo y tejido graso. Los pacientes deben permanecer relajados, cómodos y tranquilos. ¿Cuál es el posicionamiento correcto en un PET de cúbito supino? La adquisición en 2D nos permite obtener únicamente planos paralelos, verdadero. La acumulación del 18F FDG está aumentada debido a que siguen un metabolismo preferentemente anaerobio. Disminuye la actividad de la glucosa 6-fosfatasa. Aumenta la actividad de la hexoxinasa. Todas son correctas. Las cámaras PET no son capaces de corregir la atenuación que sufre la radiación al atravesar el cuerpo. Falso, porque sí que son capaces de corregir la atenuación que sufre la radiación al atravesar el cuerpo, las PET. Respecto al modo de adquisición 3D, señala la respuesta falsa. Es falsa que en el modo de adquisición 3D hay una baja dispersión y aleatoriedad. Y son verdaderas que la 3D es más sensible que la 2D. La 3D elimina los septos intercorte y tiene una alta aleatoriedad y dispersión. La exploración suele realizarse a los 45 y 60 minutos después de la inyección, ya que en ese momento se alcanza la fase pleatau. ¿Qué son los mapas polares? Mapas donde se observan las diferentes zonas con su respectiva actividad. Mapas polares. El índice sub refleja la concentración radiactiva en un punto en función de la dosis inyectada y del peso del paciente. Verdadero. Tipo de radiación usada en el PET. Beta positiva. Tiempo de exploración en un estudio PET cerebral. 30 minutos. Respecto al modo de adquisición 3D, tiene alta sensibilidad, alta aleatoriedad y sensibilidad. Elimina los septos intercorte. El ciclotrón es el que marca el radiofármaco y lo sintetiza. Falso. La acumulación de 18F FDG está aumentada debido a
por causas normales, el cerebro, por alguna patología como los tumores. ¿Cuál corresponde al modo de adquisición 2D? Se limita a la coincidencia a planos paralelos, la 2D. El PET se basa en colimación electrónica. La imagen final obtenida en una gamma cámara es tridimensional. ¿Qué es una proyección? Una imagen planar adquirida en un ángulo determinado. En el SPECT, el detector estará lo más lejos del paciente. Falso, estará lo más cerca. El SPECT tiene menos tiempo que una gammagrafía planar simple. Falso, tiene más tiempo. O sea, el SPECT tarda más tiempo que una gammagrafía planar simple. La atenuación se puede corregir con fuentes externas de radiación gamma o usando una técnica TC o usando un TC en la técnica híbrida SPECT-TC. Las principales aplicaciones del SPECT se encuentran en cardiología, oncología, estudios de perfusión cerebral, algunas patologías óseas. Todas son correctas. En la tomografía por emisión de positrones o PET se detectan los dos fotones de aniquilación emitidos por radionúcleos emisores beta positivo. En una gamma cámara simple permite hacer estudios planares, bidimensionales y localizados. Todas son correctas. Las proyecciones pueden obtenerse de dos formas. Una gamma cámara simple entero se utiliza principalmente para hacer rastreos corporales totales. Falso. Los detectores usados en el PET son cristales de centelleo. El gantry contiene varios anillos de detectores capaces de adquirir simultáneamente varios cortes tomográficos. Verdadero. En el PET cada detector está emparejado con varios detectores opuestos del mismo anillo para cubrir el campo visual. Los cristales de nueva generación son LSO y GSO. El LSO y el GSO combinan la densidad del VGO con mayor eficacia de detección y mejor velocidad de respuesta. Que los radionúcleos emisores de positrones suelan ser isótopos de elementos biológicos constituyentes del cuerpo humano es una gran ventaja. El radionúclido más utilizado en PET es el 18F. El radiofármaco más habitual es el 18F-FDG. Que se pueda calcular la atenuación que sufren los fotones al atravesar los diferentes tejidos es una característica importante de la técnica PET. La corrección de la atenuación es más precisa en la PET que para SPECT. Es una gran ventaja que en la técnica PET se tenga que contar con un ciclotrón in situ. Falso. Es una desventaja del PET que tenga que contar con un ciclotrón in situ. Cuesta más. Las áreas de aplicación de la PET son oncología, cardiología y neurología. Todas son correctas. La técnica híbrida PET-TC combina la información anatómica obtenida con la TC y la información funcional de la PET. En la PET se obtienen mejores imágenes cerebrales, especialmente si se complementan con resonancia magnética. Las células tumorales se caracterizan por consumir más glucosa que las células sanas. Verdadero. Las células cancerosas absorben la glucosa del trazador que desprende partículas cargadas positivamente, llamadas positrones. En la PET cada positrón se combina con un electrón
libre dentro del cuerpo del paciente de manera que ambas partículas se aniquilan para formar un par de fotones. El PET es mucho más barato que el SPECT. Falso, el PET es más caro. PET ofrece más sensibilidad y mejor resolución que el SPECT. Verdadero. En SPECT los sistemas son más manejables. Verdadero. Cuanto mayor es el número de proyecciones, mayor será la resolución de la imagen, pero el tiempo de adquisición será mayor. Verdadero. Los detectores más utilizados en medicina nuclear son los activímetros y las gamma cámaras. Verdadero. Los parámetros que definen la calidad de la gamma cámara son la uniformidad, la sensibilidad y linealidad, la resolución espacial y temporal. Para reducir la contribución de la radiación dispersa que degrada la imagen gamagráfica, se utilizan ventanas energéticas y colimadores. En la adquisición Step and Shoot, los detectores están quietos mientras se adquiere una proyección. Verdadero. La gamma cámara detecta la radiación gamma. Verdadero. Una gamma cámara de cuerpo entero permite la traslación horizontal de los cabezales. Consiste en varios anillos de detectores colocados en serie. Esa es la PET. El ángulo requerido para la realización de un PET es de 180 grados. Falso. ¿Cuál es el tiempo de adquisición de un estudio de cuerpo completo? 40 minutos. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral. Son principales aplicaciones en oncología la diferenciación de benignidad o malignidad. ¿Qué proyecciones se describen en el caso de cámara PET? No es necesario describir las proyecciones. Tema 6. Tipo test. ¿Qué tiempo de espera es recomendado para obtener imágenes después de la administración del tecnecio 99M en un estudio óseo? 2 horas. ¿Cuál es el tiempo de espera recomendado entre la administración del radiofármaco y la adquisición de imágenes en un estudio óseo? De 2 a 4 horas. ¿Cómo se detectan fracturas por estrés en una gamografía ósea? Por la captación aumentada en áreas de microtrauma. ¿Cómo se administra el radiofármaco en un estudio isotópico musculoesquelético? Por vía intravenosa. ¿Cuál es una indicación clínica común para realizar una gamografía ósea en pacientes oncológicos? La detección de metástasis óseas. ¿Qué tipo de patrón de captación es más común en infecciones óseas activas o aumento localizado en la región infectada? ¿Cuál es la principal limitación de los estudios isotópicos musculoesqueléticos? La baja resolución espacial. ¿Qué trastorno inflamatorio es frecuentemente diagnosticado mediante estudios isotópicos del sistema musculoesquelético? La artritis reumatoide. ¿Cómo se visualizan las infecciones óseas en una gamografía? Áreas de captación aumentada. ¿Qué patrón de captación es indicativo de una fractura en proceso de curación en un estudio isotópico? Captación aumentada en el sitio de fractura. ¿Qué papel tiene la gamografía ósea en la evaluación de tumores óseos? Identificar la extensión de metástasis, evaluar la actividad metabólica del tumor, determinar la localización exacta. Todas son verdaderas. ¿Cuál es el radiofármaco más comúnmente utilizado en los estudios isotópicos musculoesqueléticos? El tecnecio 99 metastable. ¿Qué tipo de captación se esperaría ver en una fractura activa en una gamografía ósea? El aumento de captación. ¿Qué enfermedad ósea metabólica presenta una captación generalizada aumentada en gamografía? Enfermedad de Paget. ¿Cuál de las siguientes indicaciones no es típica para un estudio isotópico musculoesquelético? Evaluación de cálculos renales. ¿Cuál es una ventaja de la gamografía ósea frente a otras técnicas de imagen en el diagnóstico de lesiones esqueléticas? Porque tiene una evaluación funcional y metabólica. ¿Qué técnica de imagen se utiliza principalmente para el estudio del sistema musculoesquelético en medicina nuclear? Gamografía ósea.
¿Qué enfermedad puede ser diagnosticada eficazmente con el estudio isotópico del sistema musculoesquelético? La osteoporosis. ¿Qué área del cuerpo suele mostrar una captación aumentada de forma fisiológica en una gamografía ósea? Las articulaciones. ¿Qué se evalúa en una gamografía ósea de 3 fases? El flujo sanguíneo, la captación inmediata y la captación tardía. ¿Qué método de imagen se combina frecuentemente en la gamografía ósea para mejorar la localización anatómica? Tomografía computarizada. ¿Cuál de las siguientes patologías puede presentar captación aumentada difusa en una gamografía ósea? La enfermedad de Paget, que se evalúa principalmente en un estudio isotópico del sistema musculoesquelético, la actividad metabólica del tejido óseo. ¿Qué precaución debe tomar las mujeres embarazadas respecto a los estudios isotópicos musculoesqueléticos? Evitar el estudio debido a la exposición a la radiación. ¿Qué condición puede mostrar una captación reducida en la gamografía ósea? La necrosis avascular. Tema 5. Tema 5. ¿Cuál es el principal parámetro semicuantitativo utilizado en PET? SUV. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cerebrales se relaciona con hipometabolismo en PET? Esquizofrenia. ¿Qué analiza el parámetro SUV en un estudio PET? La concentración radiactiva en función de la dosis y peso del paciente. ¿Cuál es el radiofármaco más utilizado en PET? 18F-FDG. ¿Qué alteración metabólica se observa en un estudio PET cardíaco con isquemia? Incremento en el metabolismo de glucosa. ¿Cuál es la función de la hexocinasa HK en la captación de FDG? Catalizar la fosforilización de FDG. ¿Qué tipo de coincidencias permite el modo 3D en la cámara PET? Coincidencias en todo el volumen sin septos. En un estudio PET normal, ¿qué órgano presenta mayor captación de FDG? Cerebro. ¿Cuál es la principal ventaja de la técnica PET? Alta resolución espacial y biológica. ¿Qué estructura produce los radionúcleos en la técnica PET? El ciclotrón. ¿Qué tipo de adquisición se utiliza generalmente en estudios oncológicos PET de cuerpo completo? ¿Qué característica diferencia a las células tumorales en PET con FDG? Metabolismo anaerobio acelerado. ¿Qué tipo promedio debe pasar después de la inyección de FDG antes de iniciar la exploración PET? 45 a 60 minutos. ¿Cuál es el radionúclido con vida media más larga de los comúnmente utilizados en PET? 18F. ¿Qué tipo de imágenes se obtienen en estudios de cuerpo entero con PET? Imágenes volumétricas en 3D. ¿Cuál es la posición recomendada del paciente durante la exploración del PET? De cúbito supino. ¿Qué ventaja aporta la combinación de PET con tomografía computarizada TC? Incremento de la especificidad de las imágenes. ¿Cuál es el nivel recomendado de glucosa en sangre para realizar un estudio PET normal? ¿Cuál es el objetivo principal de la colimación electrónica en la cámara PET? Detectar coincidencia de los fotones y gamma. ¿Qué condición es clave para interpretar una imagen como patológica en PET? Captación focal no fisiológica. ¿Qué técnica complementaria se utiliza frecuentemente con PET para mejorar el diagnóstico? Tomografía computarizada. ¿Qué indica una alta captación de FDG en un estudio PET? Aumento del metabolismo celular. ¿Qué tiempo promedio dura la adquisición de una exploración de cuerpo completo en PET? 40 minutos. ¿Cuál de los siguientes no es un análisis común en las imágenes PET? Espectral. No es un análisis común. Espectral. ¿Qué tipo de radionúcleo se utiliza principalmente en la técnica PET? 18F. Tema 4. ¿Verdadero o falso? La cámara de cuerpo entero
La gamma cámara de cuerpo entero permite detectar la distribución del radiofármaco en una sola imagen, verdadero. La técnica SPECT usa radionúclidos emisores de positrones para obtener imágenes tomográficas, falso. En la técnica PET se detectan dos fotones de aniquilación que viajan en direcciones opuestas, verdadero. La adquisición continua de SPECT implica que los detectores detienen entre cada proyección, falso. Una de las ventajas de PET sobre SPECT es que ofrece mayor sensibilidad y resolución, verdadero. La SPECT-TC ayuda a eliminar la atenuación que la radiación sufre al atravesar la materia aplicando fuentes externas de radiación. De este modo se obtiene un mapa de coeficientes de atenuación que ayuda a mejorar la calidad de la imagen. Verdadero. Los detectores de SPECT utilizan cristales de centelleo de bigermanato de bismuto. Falso. La técnica PET requiere de un ciclotrón in situ para la producción de radiofármacos debido al corto semiperiodo de los radionúclidos emisores de positrones, verdadero. La adquisición en 3D en PET aumenta la sensibilidad, pero también puede reducir la resolución debido a la detección de fotones dispersos, verdadero. La imagen planar obtenida en un ángulo específico en SPET se denomina ventana de coincidencia, falso. Vale. ¿Qué alteración metabólica se observa en un estudio PET cardíaco con isquemia? La respuesta es incremento en el metabolismo de glucosa. ¿Qué tipo de adquisición en PET permite mayor sensibilidad? Repaso tema 4, tema 5 y tema 6. ¿Qué tipo de adquisición en PET permite mayor sensibilidad? Adquisición en 3D por los septos. En una gammagrafía ósea, ¿qué condición provoca mayor captación de radiofármacos, aumento de actividad osteoblástica y vascularización? ¿Qué radionúcleo se utiliza en estudios SPECT? 99 metastable tecnecio. ¿Cuál es el principal inconveniente de los radionúcleos emisores de positrones? Corto semiperiodo de vida. ¿Qué tipo de imagen se obtiene en un SPECT miocárdico? Cortes axiales tridimensionales. ¿Qué método PET permite diferenciar lesiones malignas de benignas? Índice SUB. ¿Qué técnica diagnóstica se utiliza comúnmente para detectar infecciones óseas? Gammografía con leucocitos marcados. ¿Qué enfermedad ósea muestra hipercaptación en las 3 fases de gammografía ósea? La osteomielitis. ¿Qué radionúclido es más adecuado para marcar glucosa en estudios PET? 18F. ¿Qué cabezal de SPECT reduce el tiempo de adquisición? Multicabezales. ¿Cuál es el objetivo principal de la PET-TC en oncología? Función anatómica y funcional para mayor precisión. ¿Qué parámetros se ajusta para minimizar la superposición en SPECT? Radio de giro de los detectores. ¿Cuál es una ventaja de la técnica PET frente al SPECT? Mayor sensibilidad y resolución biológica. ¿Qué técnica es ideal para el estudio del metabolismo cerebral? PET con FDG. ¿Qué enfermedad se asocia a un aumento excesivo de actividad osteoblástica? Enfermedad de Paget. ¿Qué tipo de proyección es característica de los estudios SPECT? Adquisición Step and Shoot. ¿Qué radionúclido emisor beta positiva es el más usado? 18F. ¿Qué función tiene el ciclotrón en una instalación PET? Producir radionúclidos emisores beta positivos. ¿Qué caracteriza a la enfermedad de Paget? Crecimiento óseo anormal y deformidades. ¿Qué radiofármaco se utiliza para estudios oncológicos en PET? 18F-FDG. ¿Qué detectores se usan en gamma cámaras modernas? Cristales de centelleo. ¿Qué tipo de imágenes proporciona una gamma cámara de cuerpo entero? Rastreo corporal completo total. ¿Qué limita la resolución espacial en PET? Dispersión de fotones por el efecto Compton. ¿Qué tipo de proyección angular es común en SPECT miocárdico? 180 grados en SPECT miocárdico.
¿Qué técnica híbrida combina SPECT con TC, SPECT-TC? ¿Cuál es el uso principal del 99-MTC-MDP en gammagrafía? Detección de enfermedades óseas. ¿Qué parámetros se considera un análisis cuantitativo de PET? Cinética del radiofármaco. ¿Qué condición es evaluada en PET cardíaco? Viabilidad miocárdica tras isquemia. ¿Qué técnica se recomienda para detectar infecciones protésicas? Gammografía con leucocitos marcados. ¿Cuál es el objetivo del uso de bifosfonatos en la enfermedad de Paget? Reducir el dolor y ralentizar la progresión. ¿Cuál es la ventaja principal de la gammografía ósea frente a otras técnicas de imagen? Detección temprana de cambios funcionales. ¿Qué radiofármaco se utiliza más comúnmente en gammografía ósea? El 99-MTC-MDP. ¿Qué tipo de adquisición se utiliza en una gammografía ósea de 3 fases? Angiogammografía, pool vascular y fase ósea. ¿Qué radionúcleo es más utilizado en PET? 18F. En la gammografía ósea, ¿qué porcentaje de la dosis administrada se elimina por la orina? En la gammografía ósea se elimina por la orina el 40 y el 50%. ¿Qué detectan los equipos PET? Pares de fotones gamma de 511 keV en coincidencia. ¿Cuál es la función principal del cristal de centelleo en una gamma cámara? Convertir radiación gamma en luz visible. ¿Qué propiedad destaca en las cámaras PET en comparación con las SPECT? Mayor sensibilidad y resolución biológica. Las cámaras. ¿Qué técnica permite visualizar procesos inflamatorios marcados con leucocitos? Gammografía con 99-MTC, HMPAO. ¿Qué fenómeno limita la resolución espacial en PET? Falta de coliniidad de los fotones. ¿Cuál es el principal componente químico del hueso donde se fijan los disfosfonatos? Hidroxiapatita. ¿Qué se evalúa en la segunda fase de una gammografía ósea de 3 fases? Captación inicial del radiofármaco. ¿Cuál es el principal componente químico del hueso donde se fijan los disfosfonatos? Hidroxiapatita. ¿Qué tipo de imágenes se obtienen en un estudio PET cardíaco? Cortes paralelos a los ejes principales. Corto, largo vertical y largo horizontal. ¿Qué técnica combina información funcional y anatómica en un solo equipo? PET-TC. ¿Cuál es la principal causa de acumulación de FDG en tejidos tumorales? Metabolismo anaerobio acelerado. ¿Qué escribe mejor a una gammografía planar? Representación bidimensional de una realidad tridimensional. ¿Qué material es común en los detectores PET moderno? Bigermanato de bismuto, BGO, en PET moderno. ¿Qué ventaja tiene la gamma cámara ósea frente a la radiografía convencional? Mayor precocidad diagnóstica. ¿Qué órgano muestra mayor captación fisiológica de FDG en un PET? El cerebro. ¿Qué propiedad define el índice SUB en PET? Concentración radiactiva en función de la dosis y peso. Vale. Protocolo gammografía ósea. Preparación del paciente. No requiere ayuno previo. Es importante que el paciente beba abundante agua y en algunos casos debe orinar antes de la adquisición para que la actividad vesical no oculte ninguna lesión. Además, el paciente deberá quitarse los objetos metálicos que impidan ver bien la imagen. Finalidad: valorar patologías óseas excepto osteoporosis. Tumores primarios malignos, metástasis óseas, cáncer en partes blandas, tumores primarios benignos, artritis, artrosis, traumatismos, osteomielitis, enfermedad de Paget y DSR. 3. El radiofármaco utilizado es el 99-MTC, difosfonatos, HDP, HNDP, MDP y SP. La dosis: 10 a 30 mCi milicuris según la edad y el peso en pacientes pediátricos y 20 mCi en adultos. 10 a 30. Vía de administración:
intravenosa. Mecanismo de acción, absorción química. Tipo de estudio, es un estudio muy sensible pero poco específico. Estático y dinámico a tiempo real. 1. Primera fase o angiogamografía ósea. Fase angiografía. Es un estudio dinámico. Valoramos la perfusión sanguínea al hueso. Hacemos foto a los 0 segundos nada más inyectar el radiofármaco. 2. Segunda fase. Gamografía ósea precoz o pool vascular óseo. Fase vascular estática. Valoramos la captación ósea del radiofármaco. Depende del flujo sanguíneo y de la actividad osteoblástica. Hacemos 2 fotos a los 5 y a los 10 minutos. 3. Tercera fase. Fase ósea o gamografía ósea tardía. Igual a fase tardía, estática. Es la fase osteoblástica en la que valoramos el radiofármaco fijado en el hueso. Hacemos 2 fotos a las 2 y a las 3 horas. El rastreo óseo solo se realiza en fase tardía. Instrumentos en el instrumentación, SPECT y gamma cámara normal. Colimadores de baja energía, media resolución y media sensibilidad. Ventana de energías, 20% o inferior, centrada en 140 keV. Matriz 256 por 256 en gamografía planar. Tiempos. 1. En fase angiografía. Desde la inyección del radiofármaco, este estudio dinámico requiere matrices simples y colimadores de alta sensibilidad, que son los LEHS. 2. Fase vascular. Entre 5 y 10 minutos desde la inyección del radiofármaco. En los 5 a 10 minutos se adquieren imágenes estáticas con matriz de 256 por 256. 3. Fase tardía. A partir de las 2 a 3 horas desde la inyección del radiofármaco. En ocasiones el médico solicita otra imagen tardía a las 18 o 28 horas, porque sospecha que puede haber una patología en los riñones, requiere comprobar que funcionan bien, etc. Acabado el estudio, es importante que el paciente beba agua para que elimine en las siguientes 24 horas. Proyecciones y parámetros. Proyecciones anterior y posterior, también laterales y especta 60. No sé igual. Parámetros. Rastreo óseo, fase tardía. Se obtienen 2 imágenes de cuerpo completo, una anterior y otra posterior, y los parámetros a tener en cuenta son la longitud de la exploración y la velocidad de camilla. Gamografía ósea, 3 fases. Puede ser de cuerpo completo o de una parte. Imagen de cuerpo completo. Los parámetros a tener en cuenta para obtener son la longitud de la exploración y la velocidad de la camilla. Imagen parcial. Tener en cuenta el número de cuentas o el tiempo, 5 minutos. Valoración. Captación de radiofármaco uniforme. Tiene que haber más en tronco que en extremidades. B. Captación simétrica, porque si es asimétrica sería que tiene una patología. Vemos captación en el hueso, es lo que estamos estudiando. Vejiga, uréteres y riñones, es por donde se elimina el radiofármaco. Caso extremo, vemos máxima captación en hueso y no vemos en riñones, uréteres y vejiga. Se trata de una metástasis ósea muy extendida en la que la intensidad de la captación es tan alta que se retrasa su eliminación urinaria y se obtiene una imagen excelente con mucho contraste. Actividad de fondo mínima. A esta imagen se le denomina Beautiful Scan o Super Scan. Niños, mucha captación de radiofármaco por el cartílago de crecimiento. Ancianos, mucha captación de radiofármaco en articulaciones. Ahora, protocolo con leucocitos marcados. Preparación del paciente. Ayuno previo de 6 a 8 horas para la extracción de sangre. Obtención del concentrado de leucocitos. 1. Extraer la sangre del paciente y separar los leucocitos. 2. Marcar los leucocitos con radiofármaco 99 tecnesio metastable H más HMPAU. En cabina de flujo laminar. Segundo A. Según las indicaciones que se den en el servicio de medicina nuclear, se inyecta lo antes posible en el paciente. Finalidad: valorar abscesos intraabdominales, enfermedad inflamatoria intestinal, que hay 2 tipos, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, infección osteoarticular, osteomielitis, infección osteoarticular postraumática y posquirúrgica, aflojamiento protésico de origen séptico, pie diabético, infección de injertos vasculares
y fiebre de origen desconocido. 3. El radiofármaco utilizado es leucocitos marcados con 99 tecnecio más HMPAO. La dosis es 0,1 milicuris por peso del paciente, máximo 10 milicuris. Vía de administración intravenosa, mecanismo de acción, localización compartimental, instrumentación, SPECT y gamma cámara normal, colimadores BE, baja energía. Ventana centrada en 140 keV. Tiempos. Las primeras imágenes se obtienen en las 2 o 3 post-administración de radiofármaco y las imágenes tardías a las 24 horas. El médico solicita las imágenes tardías a las 24 horas porque quiere comprobar si el radiofármaco se ha eliminado, los riñones funcionan bien, si se ha quedado fijado en alguna zona del organismo, etc. Proyecciones y parámetros. Proyecciones anterior y posterior obligatorias. Laterales y SPECT, según criterio médico. Los ángulos a los que se obtienen las imágenes cortes se fijan en protocolo, ya que es un parámetro más. Parámetros. Tiempo. Se obtienen imágenes cada 10 o 15 minutos. Número de cuentas. 1500 cuentas por imagen. Cuando se realiza una imagen de cuerpo completo se tiene en cuenta la longitud de la exploración igual a la altura del paciente y la velocidad de la camilla. Valoración. La gamografía obtenida con este estudio se compara con la gamografía obtenida con 67 GA. Si hay más captación con 67 GA que con 99 MTC, hay infección. Observaciones. La utilización de leucocitos marcados para la visualización de focos inflamatorios en diversas patologías constituye en la actualidad una técnica de exploración habitual en medicina nuclear. Esta técnica proporciona un método rápido y específico para la detección del proceso inflamatorio infeccioso basado en los mecanismos de infiltración celular. Este estudio se realiza en pacientes que se han sometido a una intervención quirúrgica y ha pasado menos de un año desde la intervención.